Digamos, el agua es la manera que tú extraes el calor que se produce en el reactor. O sea, digamos, en un reactor, cuando se produce la fisión, pues los núcleos se parten con una energía cinética, una velocidad, y luego pues se paran calentando el reactor. Entonces la manera en la cual nosotros producimos energía es precisamente extrayendo esa energía. El reactor se calienta a una temperatura más o menos elevada y entonces pues se utiliza un refrigerante, típicamente agua, en todas las centrales que tenemos aquí. El agua se puede calentar como mucho a 370 grados, si no deja de ser agua, es vapor. Entonces hay que mantenerla a esa temperatura de 370 grados y ese agua caliente, eso es consiguiendo además no solo temperatura sino presión, entonces es la que se lleva a las turbinas y las turbinas pues producen energía eléctrica, igual que ocurre en una central térmica o hidráulica, es una turbina que se mueve y es la que produce energía eléctrica. Entonces lo que hacemos es aprovechar la energía, el calor que se produce en el reactor. Entonces, el hecho de que utilicemos agua es lo que limita la eficiencia de las centrales nucleares. Pues son 300 y pico grados, al final sale a 80 grados, una cosa así, ya cuando la desechamos, entonces eso nos da una eficiencia del 60%. Entonces, actualmente, digamos, lo que hay en lo que denominamos centrales de cuarta generación, que actualmente pues, están en desarrollo, hay unos cuantos prototipos, es utilizar en vez de agua algo que se pueda calentar mucho más, que sea líquido a temperaturas más elevadas, ¿no? Por ejemplo, sodio líquido o plomo líquido. Entonces, de esa manera se logra que el refrigerante del reactor esté a unos 1000 grados centígrados y eso permite, por un lado, mucha más eficiencia y por otro lado se puede emplear en la producción de hidrógeno, porque una de las energías más limpias y convenientes es la del hidrógeno, pero el problema es cómo producirlo, ¿no? Entonces actualmente pues uno de los métodos más efectivos sería por reacciones termoquímicas que se producen a altas temperaturas. Entonces si tenemos una central nuclear que el refrigerante está a temperatura elevada, tipo su plomo líquido o sodio líquido, entonces podemos tener una mayor ventaja, una mayor eficiencia para producir hidrógeno. Entonces podríamos tener centrales nucleares que producen energía eléctrica solamente cuando hay mayor demanda, pero cuando ahí cae la demanda, pues se emplearían en producir hidrógeno, y luego ese hidrógeno iría pues al mercado. Digamos, los coches podrían ir con hidrógeno líquido. El medio ambiente ninguno puede ser dañino para nosotros, pero el medio ambiente, incluso con radioactividades elevadas, funciona. La mayoría, digamos, los humanos, porque vivimos mucho tiempo y porque quizás genéticamente no estamos muy preparados, somos de los seres vivos más sensibles a la radioactividad. Pero, sin embargo, también puede ser dañino para la flora y la fauna. No. Generalmente tú miras Chernobyl, en los sitios más afectados, la fauna va perfectamente, ahí hay osos. Y luego cuando miras, por ejemplo, en unidades de radioactividad, la radioactividad se mide en grays. Entonces el gray es una cantidad de energía muy pequeña. O sea, un gray lo que haría es aumentar 1 grado centígrado un kilo de agua, 1 kilogramo de agua, ¿no? Entonces una cantidad de energía muy pequeña. Pero 60 grays para nosotros es mortal, por necesidad. O sea, digamos, a partir de 10 grays es una cantidad de radioactividad que es mortal para nosotros. Y a partir de entre 3 y 10 grays, pues hace falta, si se interviene rápidamente, pues se puede sobrevivir. Si no, pues sin intervención médica de trasplante de médula ósea y todo lo demás, moriríamos, ¿no? Sin embargo, tú te coges otros animales, aguantan muchísimo más. Una cucaracha le metes 60 grays y ni se entera. Entonces, y lo mismo la fauna y la flora. El único problema es que se van a volver radioactivas
por un cierto tiempo, mientras dure esa radioactividad, y evidentemente pues, para nosotros es nociva. Pero para el medio ambiente, como tú quitas la especie humana y tiras todas las bombas atómicas que tenemos en la Tierra, y la vida seguiría igual. O sea, no se observan, digamos, que ni una gran cantidad de mutaciones nocivas, ni que ninguna especie se disminuya, digamos, hay muchos estudios de eso. ¿Y por qué los seres humanos en concreto nos afecta más la radioactividad? Bueno, primero, dos puntualizaciones. Nos afecta mucho menos de lo que la gente piensa. O sea, con los niveles que se consideran ampliamente nocivos, la mayoría de la gente viviría hasta, habría un aumento de cáncer, ¿no? Pero viviría hasta 70, 80 años, ¿no? Entonces, digamos, si miramos a nivel de longevidad, pues un aumento de radioactividad va a disminuir esa duración de la vida. Si lo miramos como especie, pues el hombre se reproduce entre 15 y 20 años, se reproduce, con que llega a los 40 asegura la reproducción de la especie, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero que la cantidad de, la mortalidad es mucho más pequeña de la que imaginamos. O sea, actualmente, si hay una cantidad de radioactividad muchas veces muy pequeña, ya hay protocolos de emergencia cuando en el medio ambiente, en determinadas zonas del planeta donde hay minas o sea, hay una gran cantidad de torio o uranio, pues han vivido con esa radioactividad toda la vida y no se ha observado en zonas de la India, incluso en Francia, en la Bandea, y hay un nivel de radioactividad natural muy elevado y no se observan ni malformaciones ni mutaciones genéticas. O sea que, digamos, está muy sobreestimado el riesgo de la radioactividad, lo cual no quiere decir que la radioactividad sea buena, pero no es tan peligrosa como la gente piensa. O sea, digamos, los productos químicos son mucho más nocivos que la radioactividad. Digamos, donde hay alto nivel de radioactividad no se observan, digamos, daños importantes en las especies, pero con ciertos productos químicos, cantidades ínfimas producen daños reales en las especies, simplemente en que no se reproducen, en que desaparecen. Entonces el daño químico es peor en muchos aspectos que el daño radioactivo. ¿Qué diferencias hay entre utilizar plutonio o uranio como combustible? Bueno, hay una diferencia fundamental. El uranio lo encontramos en la naturaleza y entonces podemos hacer minería del uranio y simplemente depende del tipo de central nuclear. Unas funcionarían con uranio natural, que son las centrales que están basadas en agua pesada, como son las canadienses, tipo Candu, y otras, la mayoría, las que tenemos nosotros, que utilizamos agua normal, no utilizamos agua pesada como refrigerante. Entonces necesitamos uranio enriquecido al 3% más o menos. Entonces, el uranio, ya te digo, lo podemos hacer minería de uranio. Si tenemos mina de uranio, podemos construir una central nuclear de uranio. Mientras que el plutonio no se encuentra en la naturaleza. El plutonio lo creamos nosotros en las centrales nucleares. O sea, nosotros tenemos... El uranio es una mezcla esencialmente de dos isótopos. El 235, que es el que fisiona fácilmente, que es el que produce la energía, y el 238, que es el más abundante y que ese tenemos cantidades enormes, ¿no? Pero el 238, cuando captura un neutrón que se produce en la fisión del 235, se convierte en plutonio 239. Entonces el plutonio se produce en los propios reactores nucleares. O sea, en un reactor nuclear, el uranio 238 se produce plutonio 239 y luego por captura de dos neutrones adicionales el plutonio 241. Entonces el plutonio es un subproducto, por así decirlo, de las centrales nucleares. Y entonces, de hecho, una central nuclear de uranio se va convirtiendo uranio 238 en plutonio, y luego el plutonio, que también es un material fisible como el uranio 235, proporciona energía adicional. O sea que incluso en las centrales nucleares de uranio gran parte de la energía proviene de la fisión del plutonio que se ha formado. En las centrales nucleares de cuarta generación la idea es tener
por un lado, mucho uranio 238 que se vaya convirtiendo en plutonio y utilizar la energía de ese plutonio que se ha convertido en uranio 238. Entonces nos evitaría, por un lado, tener que enriquecer y además tendrían un tiempo de vida muy largo. Estas centrales de cuarta generación necesitarían una recarga aproximadamente cada 15 años, mientras que ahora hay que hacer una recarga más o menos anual, ¿no? Entonces, por eso te digo que luego están las centrales que... otra idea que hay es poner torio 232, que se convierte con la captura de neutrones en uranio 233, que también es fisible. De hecho, fisible, que es un término que estoy introduciendo que no conocerás, significa que un neutrón muy lento parte el núcleo. Entonces, cuando se produce la fisión, esos neutrones que salen, que prácticamente no tienen energía, producen otras fisiones, y esa es la reacción en cadena. Entonces, núcleos que tengan que puedan producir la reacción en cadena, pues solo tienes el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239 y el plutonio 241. Esos son los cuatro. Los otros, como el uranio 238 o el torio 232, también se pueden fisionar, pero ya son con neutrones que tienen más energía. No son los neutrones que se producen en la reacción en cadena, sino serían neutrones producidos por aceleradores, por ejemplo, que tienen que tener una cantidad de energía, ¿no? Entonces, por eso le digo, no se utilizan en las centrales nucleares comerciales, aunque sí que se podrían utilizar en otro tipo de centrales nucleares que producen los neutrones con aceleradores y utilizarían uranio 238, plutonio torio 232. Entonces son elementos que no son fisibles, o sea que los neutrones que se producen en la fisión no los parten, pero si utilizamos un acelerador adicional se podría obtener energía adicional. Son los que se llaman sistemas conducidos por aceleradores, Accelerator Driven Systems, ¿no? Y entonces utilizarían un acelerador más estos materiales que no son fisibles, pero sí que son fisionables. O sea, fisionable significa que se puede partir en dos, pero ya no con neutrones térmicos, los neutrones que se producen en la fisión, sino con neutrones de más energía. ¿Actualmente sería posible reutilizar los combustibles nucleares? De hecho se reciclan. O sea, la mayoría de las centrales nucleares francesas funcionan con combustible reutilizado, precisamente para utilizar ese plutonio. O sea, cuando tú sacas el combustible nuclear tiene mucho plutonio, lo que pasa es que ese plutonio todavía está mezclado con otros elementos de fisión y se dice que está envenenado. O sea, hay elementos que se tragarían los neutrones que produce el plutonio al fisionarse y no llega a producir reacción en cadena, ¿no? Sin embargo, si eso se purifica, que es un método de radioquímica, entonces ese plutonio se puede limpiar, por así decirlo, y es un combustible para otras centrales nucleares. Entonces tú tienes todo lo que es, digamos, la descarga de las centrales nucleares, todo lo que es plutonio, todo lo que es uranio 238, uranio 235 que no se ha llegado a fisionar, todo eso se puede limpiar y es combustible nuclear que se puede utilizar. Luego tienes otros desechos que son los núcleos partidos, lo que llamamos producto de fisión, que bueno, pues hay algunos que tienen vidas cortas, eso los dejas y desaparecen en pocos años, y otros que tienen vidas largas, como cesio 137, estroncio 90, otros muchos isótopos de fisión en la zona de masas entre 90 y 130, ¿no? Entonces, esos elementos no sirven ya para producir fisiones. Son elementos radioactivos que sí que pueden tener otras aplicaciones. O sea, si se purifican, pues las fuentes radioactivas tienen muchas aplicaciones adicionales. O sea, que no es basura, por así decirlo. Lo podríamos emplear, incluso si tuviésemos mucho cesio 137, otros elementos radioactivos, la radioactividad se puede emplear para producir hidrógeno mediante lo que llamamos radiólisis. Entonces todo depende de ese procedimiento de limpieza y reutilización. Ya digo que Francia, sus centrales nucleares utilizan en gran parte combustible reciclado.
Japón importa los residuos nucleares de muchos países para ellos reciclarlo, porque son especialistas en ese reciclaje. Entonces, por eso digo que a lo mejor en España lo guardamos ahí, no le damos ninguna aplicación, pero se podrían reciclar si tienen las instalaciones adecuadas y los conocimientos adecuados. Vamos a ver. El combustible nuclear, primero, en el mundo tenemos unos 400 y pico reactores que tienen unos pocos metros cúbicos de residuos de alta actividad, ¿no?, al año. Tú miras ese volumen, es ínfimo, o sea, lo puedes almacenar, o sea, aunque estuviésemos 10.000 años con energía nuclear, el volumen en hectómetros cúbicos de los residuos nucleares sería ínfimo, eso por un lado. Ahora, la cuestión, actualmente de hecho, la mayoría de los residuos nucleares en los países que no reciclamos, pues los estamos almacenando en las propias centrales nucleares. Ese es un problema, ¿no? Entonces ahora, existen maneras seguras de almacenar ese combustible nuclear durante miles de años sin riesgo. Se puede hacer, hay métodos, hay gente que investiga en estos procesos. Por ejemplo, la cristalización, hacer cristales con los residuos nucleares en el interior, y son cristales que tienen vida más o menos infinita, por así decirlo, y muy duros, y eso se puede almacenar en depósitos geológicos más o menos seguros, ¿no?, porque son sitios geológicos que tenemos evidencia que durante millones de años no han sufrido alteraciones.